Bueno, ahora entramos en la última fase de este foro. Vamos a seguir la misma metodología que se siguió ayer, la cual a los 4 ponentes que están ahí, Stephanie, el folder. A los 4 ponentes se les dio se les hizo llegar con antelación esas 2 preguntas que las tienen que contestar en 10 minutos, ahí está el reloj, y que les voy a pedir que se concentren a esos puntos básicamente, con la idea de terminar esa parte, son 40 minutos, y abrir la discusión al público, que yo creo que puede ser lo más enriquecedor. Las 2 preguntas están ahí. Este debate es sobre el marco legal de la medicina regenerativa, y las 2 preguntas que se hicieron llegar que queremos que contesten en 10 minutos son: ¿qué requisitos debe cumplir un programa de medicina regenerativa para ser aprobado? ¿Okay? Y mencione los que usted considera críticos o esenciales. Y la segunda pregunta: ¿considera usted que, dada la evidencia científica que existe hasta el día de hoy, estos programas deben mantenerse dentro del marco de la investigación biomédica? ¿Okay? En este debate nos van a acompañar el doctor Pablo Monge Celedón, que es médico especialista en reumatología y ha dado múltiples conferencias y tiene muchas publicaciones en actividades científicas, y pertenece a varias sociedades médicas nacionales y extranjeras. Y actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos. Él va a ser el primero que va a exponer. El segundo expositor es el doctor Carlos de Céspedes Montealegre, que también es médico cirujano, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene un doctorado en ciencias químicas, en bioquímica, de la misma universidad. Aparte de eso, tiene estudios de postdoctorado en bioquímica en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, Estados Unidos. Fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Fue director del Instituto de Investigaciones Científicas, de Investigaciones de Salud, el DINISA, ¿verdad?, de la UCR, y fue director científico del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza y Nutrición en Salud, el INCIENSA, y en muchas otras actividades. Desarrolló su actividad en el Hospital de Niños por muchos años, y es uno de los padres del programa de tamizaje neonatal tan exitoso que se lleva en el país. El doctor de Céspedes ha dado múltiples conferencias y tiene múltiples publicaciones también en las revistas. Y es miembro de la Academia, es un distinguido miembro de la Academia Nacional de Medicina. El otro expositor es vamos a seguir ese orden, el doctor Adolfo Ortiz Barbosa, que también es médico, graduado en la Universidad Internacional de las Américas, es el gerente médico de oncología, trasplante y oftalmología de Pfizer de Centroamérica y del Caribe. O fue gerente, perdón, entre marzo del 2011 y agosto del 2011. Fue viceministro de Salud en la administración Chinchilla Miranda de agosto del 2011 a febrero del 2014. Y es el director del área rector en salud de Escazú, del Ministerio de Salud, actualmente, en estos momentos. Y actualmente es presidente del CONIS, ¿verdad?, que es el Consejo Nacional de Investigación en Salud. Y finalmente, el doctor Luis Carlos Ordóñez Matamoros, que también es médico, ¿verdad?, graduado de Medicina General y Medicina Regenerativa, y está en la atención privada desde 1981. Es especialista hizo cursos en el Stem Cells Medical Health Institute, tiene múltiples conferencias y publicaciones en actividades científicas, y pertenece también a varias actividades nacionales y extranjeras. Entonces, invito a los participantes en este debate a que estén preparados para iniciarlo. Invito al primer ponente, el doctor Pablo Monge. Igual que la vez que a ella, por favor, nos hacen llegar las preguntas por escrito para...
Buenas tardes. Un agradecimiento a Canamet por haberme invitado a participar en este tema tan interesante como es la medicina regenerativa y la terapia con células madre. Vamos a tratar de exponer ante las dos preguntas esas el punto de vista, o mi punto de vista, que representa en parte el punto de vista del Colegio de Médicos. Ustedes vieron que soy un miembro de la Junta de Gobierno y también participo en la Comisión de Células Madres. De hecho, hemos estado trabajando en un proyecto que actualmente se encuentra en el Ministerio de Salud. Igual que el doctor Baltoano, agradecerles la presencia de ustedes, y yo creo que la idea fundamental es que podamos discutir todas estas cosas. De hecho, esto puede enriquecer hasta lo que estamos haciendo en el Ministerio de Salud. Hay dos preguntas. Una es los requisitos que yo considero o que consideramos que son necesarios para el marco legal de la terapia regenerativa. Les indico que hemos trabajado en un proyecto que implica medicina regenerativa y terapia con células madre. Entonces, más o menos este es nuestro punto de vista. Y lo hemos expuesto en lo que hemos trabajado en el proyecto que se encuentra actualmente en discusión en el Ministerio de Salud. Por eso les digo que la discusión al final va a ser muy importante, porque todo eso lo podemos llevar a ese nivel. Estas son algunas de las cosas que nosotros hemos considerado. Igual, la voz mía viene también de parte del Colegio de Médicos. Acuerden ustedes que la ley orgánica del Colegio de Médicos establece que uno de los objetivos, y lo dijo el doctor Castillo acá, es la salud de los costarricenses. Tenemos como objetivo, de acuerdo al segundo artículo de la ley orgánica, o sea, tiene nivel de ley, es que garanticemos el adecuado funcionamiento de la profesión médica y, lógicamente, el ejercicio legal, y que eso conlleve a un adecuado nivel de salud de los costarricenses. Igual tenemos una reglamentación que es desde el punto de vista de ética, que es el Código de Ética Médica que se debería cumplir. Entonces, nosotros consideramos que lo primero es que la terapia regenerativa, fundamentalmente cuando se usa células madre, deben ser realizados única y exclusivamente, es un acto médico. Entonces, tienen que ser los médicos. Y fundamentalmente, que los médicos tengan la más adecuada capacitación. Nosotros en la comisión todavía estamos en el proceso porque nuestro reglamento de especialidades, y su especialidades, no tiene la especialidad en medicina regenerativa ni en células madre. Y nuestra revisión hasta el momento nos ha dado que en ninguna parte del mundo existe la especialidad. Aparte que no existe la especialidad, hay algunos lugares donde hay maestrías, pero las maestrías son desde 6 meses hasta algunas en Estados Unidos, Inglaterra y España, creo que eran, donde pueden tener 2 años. Entonces nosotros, lógicamente, el comité o la comisión de células madre, hemos terminado de trabajar el proceso que fue replantear el proyecto de reforma al decreto 39.986. Canamet había hecho su exposición pública y ante el ministro, y lógicamente eso lo que nos permite es tratar de darle un poquito más de marco, de marcar mejor la cancha. Y lógicamente después, desde el punto de vista del colegio, esto es otra cosa que nos va a interesar, es quiénes son los que tendrían ese grado de capacitación, como grado, tomando en cuenta que no existe especialidad. Entonces tenemos que probablemente reglamentar quiénes podrían aplicarla. Lógicamente todos tienen que ser médicos inscritos y autorizados en el Colegio de Médicos. El segundo punto de vista, ustedes lo vieron en las presentaciones, sobre todo del doctor Cruz de Argentina y de la doctora Castro, o la ingeniera Castro.
es que estas cosas a veces no son tan sencillas. No son tan sencillas, la identificación de las células no es tan fácil. A veces se requiere dinero para que tengan CD13 y CD44 positivos y CD45 y CD34 negativos. Entonces, en esto hay algunas normativas. De hecho, en el Ministerio de Salud, donde estamos trabajando ahora, se incorporó el Colegio de Microbiólogos, porque hay dos protagonistas. Uno es el médico que realiza el acto médico y el segundo es el que le va a preparar o el que va a preparar los cultivos y las preparaciones de células madre. Muy bien. Entonces, de hecho, el Colegio de Microbiólogos, con la presidenta, que es la doctora Lidiet Salazar, hemos estado trabajando. Ellos, otra cosa que no hemos trabajado aquí, pero que es algo que queremos ver, es lo que es plasma rico en plaquetas. Yo les digo porque yo he usado plasma rico en plaquetas, pero el Colegio de Microbiólogos desde el año 2014 lo tiene normado en las técnicas que se utilicen. Yo he tenido esa en el hospital, yo trabajo eso en el hospital, donde nos llevan dos preparados, uno es una sanguaza que fue comprado externamente y el otro es el que nos los ha realizado los microbiólogos del banco de sangre. Entonces, esta es otra cosa que nos interesa, que también participen el Colegio de Microbiólogos. La otra cosa es dónde se realice, y de hecho, en el planteamiento que tenemos nosotros es que los lugares tienen que ser autorizados y existe, y la idea es crear normas de cómo se certifican para la habilitación, cómo es el lugar, si utilizan alguna sala para cirugía o alguna otra cosa, tiene que tener ciertas condiciones. Y aparte de eso, es que se tiene que tener también una preparación y cultivo adecuado de las células. Entonces, en ese caso, también tendrían que habilitarse los centros donde se preparan, por ejemplo, las células madre. Bueno, después de que esté eso habilitado, viene la otra cosa, que es lo que tenemos desde el punto de vista de demostración. En estos días he estado leyendo algo de la FDA. Ahora en agosto, FDA registró una gran cantidad de centros que no tenían los requisitos. De hecho, hubo centros que cerraron. Uno de células madre, se llama así Stem Cell en Florida, y el otro en California, donde utilizaron junto con las células madre, por ejemplo, la vacuna, el virus de la vacuna, es el de la vacuna bovina, cosas que no están. Y el FDA y la Sociedad Internacional para Investigación en Trasplantes de Células Madre, se ha tratado de reforzar, y si ustedes vieron con el doctor, se me olvidó el nombre, Amicra, es todo un complejo, y más para un país tan grande. Eso estamos en un país más grande. Entonces, igual ustedes vieron al doctor Cruz expresando lo difícil que ha sido regularlos. Y en Estados Unidos, con un organismo tan fuerte establecido como la FDA, hasta ahora están poniendo marco a eso. Entonces, la condición es que el que tiene que habilitar, creemos que debe generar que hay evidencia para completar estudios preclínicos y clínicos, bien diseñados, de que la terapia funciona. Lo que buscamos nosotros, y lo hemos visto acá, es que la terapia está demostrada desde hace 50 años, las células madre no son nuevas, con células madre de origen hematopoyético, fundamentalmente en enfermedades hematológicas y neoplásicas, o neoplásicas hematológicas. Entonces, eso sería una condición, el que quiera participar tiene que mostrar esa evidencia, y no es evidencia casual, es evidencia bien sustentada, con buena evidencia clínica, que demuestren dos cosas: uno, su efectividad, y dos, que puede ser usada en la práctica clínica en una forma segura, que es una de las cosas que a veces no vemos. O sea, se dan los beneficios, pero no se dan los riesgos. Esta es la otra cosa que tienen que
generar, o sea, que tienen que caracterizar completamente los tipos celulares y que tienen que desarrollar ¿cómo se llama?, los protocolos clínicos adecuados. Esto es lo que queremos. Y después, que hayan terapias reconocidas. De hecho, el proyecto establece, y lo dijo la doctora Celedón, un anexo al final donde se establecen las terapias que son reconocidas por diferentes entes reguladores. El nuestro sería el Ministerio de Salud y FDA y EMA. Es un anexo que puede ser aumentado conforme se haya demostración. La segunda pregunta entonces, es tal vez un poco, pues, se viene contestando, es, hasta el momento existe evidencia, y eso es lo que creemos, cree la comisión, en terapia con células madres de origen hematopoyético. Para las otras terapias, que no haya una evidencia clara científica, lógicamente deberían manejarse a través de investigación biomédica, y eso es lo que le tocaría al doctor Ortiz. Y esto es, nada más para terminar, la Sociedad Internacional de Células Madre, de Investigación de Células Madre, cree que la seguridad y la eficacia de estas terapias, que es muy importante, no solo que puedan resultar efectivas, sino que sean seguras, que no vayan a aparecer tumores, que no vaya a aparecer tejido ectópico, etc., debe ser probadas en ensayos clínicos sistematizados, revisados por FDA, en el sentido que esta es una organización con sede en Estados Unidos, antes de que se puedan ofrecer a los pacientes. Así lo establecen ellos en sus directrices. Igual que deben de haber en esos estudios revisiones y supervisiones independientes a través de las pruebas clínicas que después lo lleven a la probabilidad de establecerlo en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Monge. Doctor de Céspedes, pueden ir formulando sus preguntas, nos las hacen llegar. Vamos directamente porque el tiempo es muy corto. Ya es bien sabido y repetido que tenemos como marco legal actualmente en Costa Rica la ley reguladora de la investigación biomédica, así que la pongo adelante para la segunda pregunta de que si todo tiene que ir por investigación, pero vamos a desarrollar un poco eso. Y su reglamento, DE quiere decir decreto ejecutivo, pero señalar que el reglamento para el registro de terapias con células madre adultas para uso en humanos es la revisión que se está haciendo actualmente del decreto 39.986S, que es el que está vigente, ¿verdad? Entonces es la comisión interinstitucional coordinada por el Ministerio de Salud y de la cual somos representantes por parte de la Academia, el doctor Buján y un servidor. Aclarar eso desde la parte que, es decir, hay marco legal y se está tratando de mejorar ese decreto, sustituirlo realmente por algo más coherente, podríamos decir. ¿Qué requisitos debe cumplir un programa de medicina regenerativa para ser aprobado? Mencione los que usted considera críticos o esenciales. Cuando yo vi la palabra programa, pensé en varias posibilidades. Ayer se presentó en la mesa de la tarde y programa el doctor Luis Miranda lo
hablaba de un programa nacional, es algo que se puede tomar en cuenta. Un programa nacional de terapia regenerativa sería algo muy grande, una idea que no vamos a elaborar ahora con representantes de las universidades, del Ministerio de Salud, la Caja, en investigación, en capacitación de personal, algo coordinado. ¿Quién dirige eso? Empezarían las pugnas, en fin, pero sería algo interesante como hablar de un programa nacional, pero dejémoslo por ahí para considerarlo en otra ocasión. También ayer mismo el programa lo tomó la doctora Tansi para su actividad. Entonces, podríamos decir que podemos hablar de programa que puede dividirse en proyectos. El proyecto puede tener protocolos de investigación, protocolo clínico. Entonces aunque hay diferencias, digamos, cuantitativas, tal vez y cualitativas en cada una de estas denominaciones, voy a poner ciertos requisitos para todo esto, ¿no? que son comunes y que desde luego adaptados a cada situación. Entonces tenemos que tiene que haber, ahora sí, bases científicas y éticas sólidas para cualquier programa, proyecto, protocolo, investigación, protocolo clínico, aprobación por un comité ético-científico, comité de bioética clínica. Eso lo hemos discutido en muchas ocasiones cuando hemos participado en comités de SECS, ¿verdad? Comités éticos científicos, que si la bioética clínica y la investigación deben ir en un solo comité, creemos que deben ser separados. Aquí ha sido muy difícil, hay SECS públicos y privados, de comités de bioética clínica que son muy necesarios en los hospitales, sobre todo, no se han podido formar realmente. Y eso, pues, aquí se están señalando, en todo lo que estoy señalando aquí, nuestras deficiencias que por diferentes razones no se han podido llenar. Entonces, consentimiento informado, reporte inmediato de eventos adversos, auditorías periódicas, y eso tendría que ser no solo la parte de investigación, sino la parte clínica. Las auditorías, desde luego, en proyectos fase 1 o fase 2 deberían ser todavía más estrictas, pero fase 3 y así sucesivamente. Y cuando ya se ha aprobado un proyecto y ya está por aplicación clínica, no quiere decir que ya está, y entonces no lo volvemos a vigilar. No tiene que haber reportes de efectos adversos. Podríamos hablar de un fase 4, que es cuando ya se ha aprobado algo y después eso se ha visto la necesidad o la conveniencia en medicamentos, y aquí pues no va a ser la excepción, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que todo esto se puede aplicar a todos los niveles, desde los más iniciales de investigación fase 1 hasta cuando ya se aplica y un procedimiento aprobado. Seguimiento con autoevaluación de resultados. A mí me llamó la atención lo que planteaba el doctor Buján ayer en la tarde, y lo decía que es algo que es penoso, ¿verdad? Muy triste, que aquí en Costa Rica y Latinoamérica en general, decía él, que no estamos acostumbrados a evaluar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sino que ahí se sigue cualquier actividad, cualquier especialidad clínica, cualquier actividad médica, en ciencias médicas, de ya cuando se está aplicando en la actividad profesional, no se evalúa, y eso, pues, en fin, preocupa y podemos sentirnos culpables. Protocolos clínicos debería haber para cada enfermedad. No quiere decir que de ahí no se pueda salir cuando hay alguna necesidad de que haya que cambiar el criterio, pero debería haber, y cuesta mucho hacerlo. Sabemos que cuesta y están ausentes, pero deberían existir, ¿verdad? Recursos físicos con habilitación certificada por el Ministerio, ahí incluye todo lo de la calidad de la preparación de células, etcétera. Recurso humano con capacitación certificada por el Colegio de Médicos y Cirujanos, con el que hablaba el doctor Celedón, Celedón. Después, aquí yo transcribo lo que la comisión de Acanamed señaló en uno de sus puntos que se envió al Ministerio de Salud,
el cobro solo podría darse en los casos de procedimientos aprobados. No se le va a cobrar a alguien que está participando en un proyecto de investigación, obviamente, ¿verdad? Entonces, así está la redacción por el Ministerio de Salud o por organismos y por organismos como FDA, EMEA y otras agencias regulatorias internacionales reconocidas por la OMS. Eso fue lo que nosotros planteamos en nuestro informe de la comisión. A mí me han llamado la atención dos publicaciones recientes, muy recientes de este año. Regulaciones particulares, pondría yo entre comillas, y aquí señalan esto que el estado de Texas apoya terapias con células madre no fundamentadas científicamente, no probadas, no aceptadas. Esto fue publicado en la revista Science, ¿verdad? No estamos hablando de anécdotas, ¿verdad? El Estado trata de, lo que busca es ofrecer a los pacientes desesperadamente enfermos más opciones. Aquí esto llama la atención, el doctor Wickerman decía en la mañana que en la EMEA hay una pugna porque cada país quiere tener en Europa, ¿verdad? No hay uniformidad en cuanto a las regulaciones, cada país quiere tener su propia regulación y varían en unos más severos, otros menos, más permisivos, pero en Estados Unidos cada estado es muy independiente, ya sabemos, en mucha cosa, tiene mucha independencia. Esto ha provocado diferentes posiciones. Esta gente realmente busca saltarse la FDA. Nosotros hacemos, porque la FDA tarda mucho en aprobar y no podemos esperar. Y son, digamos, serios en el sentido que dicen, no, aquí solo en estudios con células madres autólogas, por ejemplo, de tejido adiposo, en terapias que los médicos han, mejor dicho, en enfermedades que los médicos han considerado que no hay otra alternativa. Entonces, hasta ahí parece que todo pues está dentro de ciertas bases y desde luego que con un comité ético científico, etcétera. Pero hay reacciones tremendas que dicen que eso es como abrir la represa para que esto se desboque en los Estados Unidos, y hasta habla de que pudiera haber sanciones legales si le pasa algo a un paciente contra el médico que la aplica o la compañía farmacéutica. Las condiciones incluidas que no están aprobadas. Ellos refieren daño articular, diabetes, enfermedades neurodegenerativas. O sea, al decir que estas que se están trabajando en enfermedades no aprobadas, incluye estas, ¿verdad? O sea, quiere decir que esta publicación, la revista Science, dice que todo esto no está aprobado. La otra publicación tiene que ver con la evidencia científica que existe hasta la segunda pregunta, ¿verdad? Que si los programas deben mantenerse dentro del marco de la investigación biomédica. Aquí lo que yo planteo es que mantener el espíritu investigativo siempre, volviendo a esto que hablábamos del doctor Buján, que decía que tenía que evaluarse lo que se está haciendo, aunque ya sea un proyecto aprobado, ¿verdad? Pero aquí aparece esto. Esto es una alerta, digamos así, de la revista Nature. No tampoco estamos hablando aquí de ocurrencias o publicaciones ahí espurias. Entonces, ¿cómo la evolución de las células madre en vitro puede amenazar la medicina regenerativa? Y esto fue en mayo de 2017, muy reciente, ¿verdad? Es la revisión de un artículo que aquí está la referencia completa, ¿verdad? La referencia completa en la revista Nature, repito, no estamos hablando de ocurrencias. Y entonces aquí lo que encuentran es que hay mutaciones ay Dios mío, mutaciones
Gracias. Perdón. Mutaciones en el gen P53, y esto sí es preocupante. Mutaciones negativas, el P53 es un gen supresor del tumor. Cuando hay una mutación en este gen, se produce el 50% de los cánceres de todos los tejidos, por lo menos, ¿verdad? La mayoría de los cánceres se deben a que esta barrera, que es la principal que tenemos para defendernos del cáncer, los humanos, falla. Entonces, no es que es una mutación por ahí que periférica, ¿verdad? Marginal, sino que está en el gen que defiende principalmente al ser humano del cáncer, ¿verdad? Entonces, aquí están incluidas las células embrionarias. Se puede decir, bueno, aquí no se usa, no está permitido, de acuerdo. Células pluripotenciales, pero las células madre reprogramadas que hablaba el doctor esta mañana, el doctor Cruz, ¿verdad? Que es la gran promesa de usarse. Y entonces aquí no se trata de decir, bueno, ya aquí, ya con esto que se pare las células madre, que es muy grave porque este gen, el asunto es muy serio, ¿verdad? Pues no, digamos que se puede decir, bueno, hay gente que tiene una enfermedad tan seria que podría arriesgarse a que le dé cáncer, o también aquí es cierto que son pocas las células en un cultivo, ¿verdad? Sobre todo cuando se hace expansión, es que aparecen estas mutaciones, entonces la mayoría no van a tener problema. Pero resulta que lo que se plantea es que debe, digamos, hacerse un tamizaje a ver si las células que se van a implantar llevan una mutación de este tipo, esta mutación específica. Y eso es lo que están recomendando. Y que esta mutación no solo puede ser dañina para el paciente, sino para el estudio ese un poco complejo que señalaba el doctor Cruz, que in vitro para probar medicamentos también puede afectarse con células mutadas. Entonces habría que agregar a la lista de pureza, de viabilidad, de potencia, el buscar mutaciones antes. Esa es la recomendación que hacen los autores en un estudio sumamente serio, repito, de Nature. Y entonces esto nos lleva a una hipótesis que yo suscribo. Entre más alta es la capacidad regenerativa de una célula madre, más propensa es a malignizarse. Esto es lo que se llama en biología un trade-off y tiene sus explicaciones en la evolución, que no es el momento ni hay tiempo para discutirlo ahora, pero ojalá las hipótesis hay que tratar de destruirlas, hay que tratar de demostrar, porque el potencial de estas células, y entonces hay que, digamos, el manejo, se aumenta su potencia, pero también su propensión a malignizarse. Hay que seguir investigando. Gracias. Muchas gracias, doctor de Céspedes. Doctor Ortiz. Está encendido, vamos a ver. Ajá. Aquí está. Ya. Bueno, muy buenas tardes. En primera instancia, agradecer a la Academia Nacional de Medicina esta oportunidad de tratar un tema tan importante en la salud pública hoy día. En segunda instancia, mi representación, a pesar de que soy funcionario del Ministerio de Salud, es en calidad de presidente suplente del CONIS. Y mi referencia va a ser específicamente en relación con dicho tema. ¿Qué requisitos? Es la misma pregunta. ¿Debe cumplir un programa de medicina regenerativa para ser aprobado? Bueno, ya vimos, uno de los aportes más valiosos es que medicina regenerativa, terapia celular, son conceptos diferentes, como ya trataron muchos de los ponentes en este programa. Yo voy a referirme específicamente al tema al que hace referencia este foro, que es la autorización para la terapia regenerativa con células madre adulto en el país. ¿Qué requisitos debe tener? Bueno, los básicos que todo profesional sanitario debe tener en este país: estar debidamente incorporado en el colegio profesional, ya sea médicos
o microbiólogos, y en segunda instancia que el establecimiento esté debidamente habilitado por el Ministerio de Salud. Ahora, para lo que nos concierne, el decreto bastantes veces mencionado en esta tarde, 39.986, fue promulgado en noviembre de 16, no tiene ni un año y ya es necesaria, ya se está trabajando un grupo para reformarlo, porque sí se hizo en un momento en el que urgía, pero definitivamente sí requiere actualizarse según las necesidades actuales. Hay que hacer referencia también a la ley 9234, que es la ley de investigación biomédica en el país, y adicionalmente voy a adicionar una referencia rápida a la ley 9222, que tiene que ver con donación y trasplante de órganos en tejidos humanos, que no requiere autorización según el decreto 39.986. Los trasplantes de células progenitoras obtenidas de sangre periférica o los trasplantes de células hematopoyéticas obtenidos de sangre de cordón umbilical cuando sean indicados en los tratamientos que ya han sido mencionados. Básicamente es para problemas hematológicos. Aquí ustedes lo pueden ver uno a uno, eso está en el artículo número 2 del decreto en referencia. Esto no requiere autorización. ¿Qué dice la ley 9222 respecto a células? Bueno, yo me di la tarea de revisar, hay un par de artículos, sobre todo en definiciones, que se habla específicamente de progenitores hematopoyéticos, entonces estamos hablando de trasplante de células de médula ósea para padecimientos hematológicos, la definición de tejido, que es muy importante. Ahora hablaba creo que con la ingeniera del tecnológico, que nos decía en la mañana, que una de las deficiencias más importantes del decreto actualmente vigente es que se habla solamente de células y no de tejidos. Y eso es un aspecto importante que hay que corregir en la nueva normativa. El reglamento de la ley, encontré un par de artículos interesantes que les quise compartir también adicional, que define que son componentes anatómicos procesados y o preservados. Entonces hace referencia a células, tejidos y órganos. Esto con la finalidad de donación y trasplante. Pero evidentemente sabemos que esta palabra es clave para lo que estamos conversando en esta tarde, y cuando se trabaje con un componente anatómico, ya sea célula, tejido o órgano, tiene que estar registrado en un registro nacional de información por ley. Esto es un tema de ley que está en el Ministerio de Salud, ya sea para la importación o para el uso en el país. Esto es importante recordarlo, esto para fines de donación y trasplante de componentes anatómicos procesados y preservados. Eso sí, solamente para indicaciones que cuenten con la evidencia para poder ser aplicado en el país. La ley 9234, que es la ley de investigación biomédica, abre un capítulo exclusivamente para el manejo de muestras biológicas de material humano. Y ahí quienes estén interesados en investigar tienen que estudiar a profundidad este tema. Quisiera aclarar que el CONIS no aprueba y no avala investigaciones. Quien aprueba es el Comité Ético Científico. El CONIS no avala, el CONIS registra las investigaciones aprobadas por los comités éticos científicos. En ese sentido, pues el CONIS sí registra, pero no avala y no aprueba protocolos. Sin embargo, la ley, en el artículo 40, y dado que, bueno, en este caso yo soy de los pocos que han pasado por aquí, no soy experto en células madre, ni nadie en el Consejo de Investigación, el artículo 40 sí habla de que se puede utilizar la figura de consultores o expertos nacionales o internacionales para que asesoren al CONIS en temas relacionados con investigaciones en seres humanos. Y si nos vamos específicamente al reglamento de la ley, el artículo 5 es la única parte en toda la normativa de investigación en el país que se habla de células madre. El artículo 5 del decreto 39.061. Bueno, esto es así porque la ley es un marco, es una normativa marco, el reglamento sí habla, y básicamente lo que dice el artículo 5 es que las investigaciones biomédicas atinentes a células madre, genoma o proteoma humano deben cumplir con el propósito y finalidad de la ley 9234, a saber que es el mejoramiento directo e indirecto de la salud de las personas y respetar la dignidad humana. Y aquí hago una acotación que estamos claros que la finalidad de la investigación es generar conocimiento, ese es el aporte fundamental. Bajo el concepto de investigación es quien quiera aportar conocimiento, y esto es importante para el comentario con el que voy a cerrar mi presentación. ¿Considera usted que dada la evidencia científica que existe hasta el día de hoy, estos programas deben mantenerse dentro del marco de la investigación biomédica? Yo creo que ese tema fue ampliamente abordado y no nos quedan dudas al respecto. Sí quisiera mencionar el artículo 3 y 4 del decreto que regula hasta el día de hoy
el tema de terapia con células madre. El artículo 3 habla de las terapias cuyas células madre son expuestas a una manipulación más que mínima. En este caso es que se modifican las características biológicas de esas células. ¿Qué es lo que pide la norma hoy día para estos casos? Evidencia que la terapia haya completado los estudios preclínicos, que al igual que en el caso de los medicamentos demuestren que es efectiva y segura para su práctica en la clínica. Si no cumple con esto, y así lo dice, si no se cumple con este requisito, el procedimiento deberá realizarse bajo un protocolo de investigación. Segundo caso, terapia con células madre adultas para uso autólogo exclusivo con fines regenerativos y en donde sus células son expuestas a una manipulación mínima. O sea, no hay variación o modificación de las características biológicas de la célula. Se debe aportar la justificación científicamente razonada de que este procedimiento tiene una posibilidad razonable de éxito, incluyendo cualquier evidencia preclínica o clínica de prueba de concepto de su eficiencia y seguridad. Si no cumple este requisito, el procedimiento deberá realizarse bajo un protocolo de investigación. Así de claro es. Al día de hoy, sí es importante mencionarles que el Ministerio de Salud, a partir de la vigencia de este decreto, no ha autorizado a ningún establecimiento en el país a realizar terapia con células madre, ni autólogas, ni de tipo homólogo, ni de ningún tipo. Por lo menos al día de hoy no se ha aprobado. En el CONIS no se ha registrado ninguna investigación en este país atinente a terapia con células madre y sí es importante dejarlo claro porque esa es la realidad que estamos en el país el día de hoy. Mucho se ha comentado respecto a quién debe regular este tema. La ley de investigación biomédica regula a quien investiga. O sea, quien llega y dice yo quiero investigar, existe normativa y reglas que se deben aplicar de principios éticos, científicos y metodológicos para poder realizar investigación en el país. Nosotros como CONIS regulamos eso, pero el ejercicio de la medicina remunerado, privado, profesional, debe ser regulado por el Colegio de Médicos y por el Ministerio de Salud. ¿Okay? Eso es muy importante. Ahora, sí creo yo, y por eso quería cerrar mi intervención, es una responsabilidad compartida entre el Colegio de Médicos, el Ministerio de Salud y nosotros cuando roce o tenga que ver con algún tema de investigación, que repito el producto es conocimiento. No se puede cobrar a participantes de investigación, la ley lo prohíbe, por lo tanto, si se ofrece una terapia y se cobra, eso cae dentro del ámbito del ejercicio profesional de la medicina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ortiz. Los organizadores de este foro consideramos que era importante que participaran no solamente entes reguladores o como el ministerio, el colegio, sino que también se le diera oportunidad a empresas privadas o individuos particulares y le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias. Voy a hacer en el centro y para pasar aquí. Bueno, muchas gracias a Canamed por la invitación y al Colegio de Médicos y Cirujanos por tan cómoda recepción, las instalaciones y todas las comodidades. La Asociación Costarricense de Medicina Regenerativa es una organización que se ha empezado a formar con la intención de estimular el concepto de que la medicina regenerativa es la única opción, ojo, única opción para manejar la enfermedad crónica como alternativa a la respuesta absolutamente inadecuada de la medicina convencional en el manejo de la misma. Y es por esto que estamos hoy en esta reunión. Hay una brecha muy grande entre la ciencia ha venido creciendo de una manera impresionante, mientras que nuestra comunidad ha venido adaptándose cada vez menos a ese desarrollo de la ciencia.
Y hoy vemos nosotros como una mortalidad, como una mortalidad de más del 80% en las mujeres por enfermedad crónica de más del 76% en los hombres. Es la primera causa de enfermedad y muerte. Y desde los 25 años, desde muy pequeños, encontramos enfermos crónicos. Si estamos hablando de un 80% de morbimortalidad, estamos hablando que en nuestra familia hay enfermos crónicos. Enfermos crónicos a los cuales la alternativa ha sido la medicina convencional, donde solamente tienen que, por delante, recibir un tratamiento paliativo. No hay ninguna otra opción. Y vemos nosotros cómo, además de esto, el ámbito de los hábitos de la medicina preventiva, como decía ayer la doctora León, como la industrialización con los viajes y la facilitación de todo, y como ya en una publicación del British Journal of Medicine de mayo del 2016, ¿qué pasó otra vez? Ok, el botón de arriba. ¿Ahora cuál? Este. Ok. ¿Dónde se ubica a la medicina convencional como la tercera causa de muerte? Y esto nos tiene que decir, hacer pensar, ese médico que se metió a la carrera a formarse, que va a manejar la salud del 80% de los enfermos, que es enfermedad crónica, yo creo que es hora que empecemos a replantear qué vamos a hacer nosotros. Hay un término muy importante en este sentido que es el sistema de autocuración. Fred Gage, de la Universidad de Göteborg, en una publicación en Physiology y también en Scientific American, habla cómo es el sistema de autocuración el que realmente resuelve los problemas neurológicos. Este neurocientífico ya en el 2003 nos hablaba de la importancia del sistema de autocuración. Vemos nosotros que es importante reflexionar si debemos buscar aún más cuáles son las causas de la enfermedad crónica y no quedarnos con el concepto de diagnóstico. Entonces, en ese diagnóstico busquemos entre estos 4 o 5 opciones el tratamiento que siempre va a resultar siendo paliativo en lo que a enfermedad crónica se refiere. Medicina regenerativa es la aplicación de la ciencia para apoyar la recuperación del adecuado funcionamiento celular, el cual va a apoyar a la autocuración. ¿Para qué? Para que cure. Es único. El único que realmente cura es el sistema de autocuración, y la búsqueda de cómo recuperar esa función del sistema de autocuración es la que debe guiarnos ahora a los profesionales en la salud para que nuestra comunidad de verdad reciba lo mejor que podemos nosotros ofrecerle. Aquí vemos ya aprobados por la medicina convencional, dentro de la medicina regenerativa, la medicina preventiva, la laboral y ocupacional, las ciencias del movimiento, la medicina ambiental, la medicina del comportamiento, la medicina integrativa y la medicina funcional. Tenemos que tener en cuenta que también hay unos avances en la biofísica, como la aplicación de campos electromagnéticos pulsados en el ámbito diagnóstico y en la aplicación terapéutica. La homeopatía individualizada, la acupuntura, la terapia neural, la odontología neurofocal. A nivel bioquímico encontramos la nutrición individualizada, la medicina ortomolecular, la nutrigenómica, la quelación. A nivel biológico, la corrección de la microbiota, la terapia celular, empezando con el plasma rico en factores, de mínima y de más que mínima manipulación, el trasplante de células madre, autóloga y de mínima manipulación. Y consideramos que a nivel de la investigación biomédica, que obviamente es algo que debe manejarse como investigadores desde el que recibe a ese paciente que viene necesitando nuestro servicio, que ese paciente desde ese momento sea parte de nuestra investigación como profesionales de la salud.
es ahí donde vamos a encontrar cuál es esa causa o cuáles son las causas que hay de esa enfermedad crónica y cómo, haciendo uso de toda la gama de ramas de la ciencia, tanto química como bioquímica como biológicas, encontramos soluciones y encontramos soluciones reales de alivio y en muchos casos de cura. Para investigación biomédica yo estoy planteando que quede muy específicamente lo que tiene que ver con epigenética, con el plasma rico en factores manipulados. Es ese plasma rico en factores que tiene que salir del consultorio, que tiene que dar un montón de vueltas, que va a terminar llegando, quién sabe en qué condiciones, nuevamente para la aplicación. El trasplante de células madre autólogas con manipulación debe continuar en ese ámbito. El trasplante de células madre heterólogas, la ingeniería celular, la nanotecnología, deberían estar formando parte de la investigación biomédica. ¿Por qué es importante ubicar a la medicina regenerativa donde la tenemos que ubicar? Porque es la respuesta que debemos dar los profesionales de salud al manejo de la enfermedad crónica. ¿Por qué estoy planteando que se haga trasplante de células madres autólogas? Solo con la capacitación del médico, del profesional, con una capacitación simple en cada uno de los pasos que se debe desarrollar para lograr eso, mientras en nuestra comunidad logramos el desarrollo suficiente para poder hacer algo de formación mucho más formal. Es una propuesta que inicialmente se acepte a un grupo estudiado y definido claramente por el Colegio de Médicos y Cirujanos, por la CANAMED, por el Ministerio de Salud, por el Colegio de Químicos y de Microbiólogos. Ese profesional colegiado que cumple con determinados mínimos requisitos para empezar a hacer algo que nuestra comunidad está exigiendo, porque está sufriendo y no encuentra la solución en el sistema médico en el cual nosotros estamos obligados a recibir porque estamos pagando por él gracias a nuestra ley que es maravillosa y que protege a todo costarricense. Ya quisiéramos que en algún momento en la caja del Seguro Social empiecen a aplicarse todas estas técnicas de desarrollo en biofísica, en bioquímica y biología. Y que empecemos a detener ese proceso de manejo farmacéutico paliativo porque está causándonos la tercera causa de enfermedad y muerte. Muchas gracias. Bueno, quiero invitar a los panelistas, por favor, pasen a ocupar su espacio. Y abrimos el espacio de preguntas. Aquí tengo algunas que mandamos de tiempo. Sí. Aquí tengo una que tal vez que tocó el tema, el punto fue el doctor de Céspedes, Carlos de Céspedes. ¿Qué pasa con los pacientes que necesitan tratamiento ya porque no tienen otros alternativas y se van a morir? ¿Se les puede negar a acceder a terapias experimentales aún bajo su consentimiento? Ya, gracias. No, definitivamente en esos casos, ¿se oye bien? Es algo humano que se puede, digamos, permitir, ¿verdad? En último caso, si es la única alternativa, lo que hay que hacer es explicar y ver el riesgo-beneficio, y dependiendo del caso, si es un caso demasiado ya terminal o en fin, entonces esa serie de consideraciones de que puede haber efectos secundarios de una transformación maligna, pues no se trata de prohibir, ¿verdad? Y aunque hay gente que dice que no hay que legislar parejo, no ser casuístico, yo no estoy de acuerdo. Hay casos en que
en que se pueden hacer excepciones, ¿verdad? Esto es simplemente una medida de alerta de que complica más el asunto. Es como que en esta avenida, de este camino hacia una terapia con células madre más efectiva, y la gran promesa que desde luego planteó el doctor Cruz, que lamento que no esté aquí, me gustaría ver la reacción de él a este artículo de las mutaciones, en este camino como si se viniera un derrumbe, ¿verdad? Hay que limpiarlo y seguir adelante, pero complica más el asunto, porque dentro de las condiciones para que una célula sea segura, entonces digamos que junto con la pureza, la viabilidad, la esterilidad, habría que, proponen estos autores con muy buena base científica, buscar si hay mutaciones del P53 o no. Sí, eso es pasar al tema de medicina compasiva, ¿verdad? Que es otro, Correcto. es otro aspecto, ¿verdad? De la práctica, y que existen pues, regulaciones internas en los hospitales para ese tipo de tratamiento, ¿no? Aquí tengo, bueno, hay un comentario que dice que en todas las salas blancas para cultivar tejidos el equipo es multidisciplinario, que hay microbiólogos, biólogos, biotecnólogos, químicos, etcétera. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Aquí hay una pregunta, es que tal vez no es, el único que podría contestar es el doctor Ordóñez, que dice que a los que ya brindan terapia de ese tipo, ¿cuáles efectos adversos han sido testigos y cómo los han manejado? O sea, es una pregunta a los médicos o a las clínicas que ya brindan este tipo de tratamiento con con células madres, o me imagino que incluyen también la medicina regenerativa. Pregunta de cuáles efectos adversos han sido testigos y qué han hecho, cómo los han resuelto, si los han reportado, si... Bueno, mi experiencia en el ámbito del trasplante de células madre ha sido muy escasa. Nosotros hemos hecho un tratamiento de medicina regenerativa en cada caso. ¿Esto qué quiere decir? Al paciente se le hace una valoración inicial de más de 2 horas y media, donde se recoge la mayor cantidad de información de ese paciente, donde se buscan las posibles causas de la problemática. Por ejemplo, en un desgaste de rodilla, vamos a concentrarnos mucho más en necesidades de vitamina D, de silicio, de magnesio, cómo está la paratormona, qué está pasando con el manejo desde el punto de vista de trauma, por el tipo de oficio que desarrolla, o por las posturas que maneja, o qué tipo de... ¿Por qué este paciente, es la pregunta que nos hacemos, está teniendo esta problemática que no la tienen otros? ¿Y cuáles podrían ser las causas que deberíamos manejar para resolver? Posterior a esto, y definiendo por dónde está el problema, nosotros programamos lo que llamamos una preparación del terreno. Para nosotros hacer un trasplante de células madre es sembrar. Y esa siembra debe primero caer en un terreno adecuado. Si en ese terreno no hay suficiente vitamina C, o es un terreno donde hay una reacción inmunológica importante a tejido conjuntivo por culpa del consumo de un alimento inadecuado, o en fin, entonces hacemos una preparación de terreno para que cuando sembremos las células madre caigan en el mejor ambiente y logren los mejores resultados. Después de esta preparación de terreno, un cirujano plástico hace una mini liposucción y con ayuda del ortopedista en algunas ocasiones o del radiólogo en otras ocasiones, hacemos la aplicación de la misma exactamente en donde mayor destrucción haya. ¿Qué consecuencias hay de esto? Generalmente ninguna en el momento de la intervención. Un poquitico de sangrado aquí, un moretón allá, un poquito de dolor en la articulación en la rodilla, en fin, son de este tipo de consecuencias las que hemos encontrado hasta ahora. A ese paciente lo tenemos que hacer seguimiento.
Cuando nosotros sembramos una semilla de tomate, debemos esperar unos meses para cosechar tomates. Pero cuando sembramos para una rodilla, tejido conjuntivo, estos son semillas de aguacate, son años. Tenemos que pensar en resiembras, tenemos que programarle para estar aplicando plasma rico en factores que esté periódicamente estimulando regeneración celular allá. Seguimos con los procesos de dieta, seguimos con los procesos de recuperación de los microelementos que necesite. Si la problemática fue causada por una deficiencia de microbiota, hacemos recuperación de probióticos y continuamos con ese paciente durante el tiempo y no esperamos que el paciente se vuelva a colocar células madre antes de 1 año y medio, porque es el tiempo mínimo en el cual ya esas células empezaron a tener su proceso de regeneración. Y hacemos una segunda aplicación. No le pedimos al paciente que se haga resonancia magnética nuevamente, porque los cambios que se puedan ver a nivel radiológico son mínimos. Podríamos ver los cambios si hiciéramos biopsia previa y al 1 año y medio. Entonces esperamos por lo menos a 3 años para hacer resonancia magnética. ¿Cómo valoramos nosotros que este paciente ha venido haciendo los cambios que tiene que hacer? Lo valoramos en la medida en que el paciente que no podía caminar más de 50 metros, que el paciente que no podía dormir porque tenía dolor, que el paciente que no podía hacer yoga, ese paciente ha mejorado y sigue mejorando cada vez más su calidad de vida. Gracias, doctor. Aquí hay una serie de preguntas que en realidad no tienen que ver con el marco regulatorio, así que las voy a dejar ahí. Si después alguno quiere hacer algún comentario, pues y hay tiempo, con mucho gusto. Esta pregunta es en la modificación, tal vez para el doctor Monge, sería, en la modificación que el colegio propuso al decreto, ¿qué se está pidiendo como requisitos para aplicar el plasma rico en plaquetas? Que sea un médico general, un especialista o un técnico quien lo aplique. ¿Y hacen ustedes la diferencia entre esta medicina regenerativa y la aplicación de células madres dentro de este decreto o en cuanto a los requisitos y las regulaciones? La segunda parte. Que si hacen ustedes alguna diferencia en el estudio de estos decretos, la aplicación de células madres o en cuanto a los requisitos y regulaciones. O sea, diferencia entre medicina regenerativa y tratamiento con células madres dentro de este decreto o en cuanto a los requisitos y las regulaciones. Bueno, ya. ¿Y quién lo aplica? Sí, cuando Digo yo, si está aprobado. en el primer decreto, en el decreto vigente, el 39.986S, ahí no se hace referencia a plasma rico en plaquetas. Cuando nosotros en la comisión del colegio empezamos a trabajar en eso, hubo una discusión de si metíamos o no metíamos plasma rico en plaquetas. De hecho, el proyecto que nosotros mandamos a la ministra de reforma no está incluido. ¿Okay? Ahora que estamos trabajando en, ¿cómo se llama? Ya en la comisión institucional que nombró el Ministerio de Salud, el Colegio de Microbiólogos la han propuesto. A mí, o sea, estamos trabajando en eso, a mí me parece, yo en reumatología, que es mi especialidad, hay algunas indicaciones que están definidas, como por ejemplo en ruptura de tendón, de manguito rotador, rupturas parciales. En medicina deportiva se usa en reparación de lesiones musculares. No hay una indicación en este momento para artrosis o osteoartrosis, aunque por ahí tengo el insumo de un fisiatra que me mandó una serie de información para eso. Entonces, con la doctora Liel Salazar, había propuesto esto. Yo creo que es algo que deberíamos de meter, o sea, siempre fue si podíamos sacar o no, porque el decreto se llama registro de terapias regenerativas con células madre. O sea, está muy claramente definido que es terapia regenerativa con célula madre. O sea, no, y conociendo ustedes la diferencia entre solo terapia regenerativa y lo que es terapia con célula madre,
lo estábamos trasladando solo a células madre, que es la segunda parte. Y todavía estamos en discusión. A mí me gustaría meter dentro de eso, porque igual nosotros vamos a tener que hacer perfiles en el Colegio de Médicos. Una de las cosas, bueno, veo que el doctor Ordéñez están trabajando, recién acaban de formar una asociación de medicina regenerativa, no está inscrita en el Colegio de Médicos todavía, por lo que veo. Y nosotros, una de las cosas que vamos a tener que trabajar en el Colegio Médico, ya en nuestra propia comisión, es eso que les había notado. ¿Quién va a ser, o sea, quién sería el indicado para que pueda trabajar en terapia regenerativa con la técnica de células madre? Eso lo tenemos que hacer, o sea, podemos hacerlo, nosotros estamos haciendo perfiles en dos formas, unos inclusivos y otros exclusivos. Uno podría decir, bueno, las personas que pueden realizar terapia de célula madre, que estén, como dijimos, que estén aprobadas por los diferentes organismos internacionales, son, me imagino, hematólogo, igual vimos que no hay una especialidad en el mundo, o sea, no hay ningún lugar en el mundo donde haya a nivel universitario especialización en terapia de células madre ni en terapia regenerativa. De lo que buscamos encontramos maestrías, entonces tendríamos que definir, porque tenemos que definir normativas de cuáles podríamos nosotros considerar a los médicos que puedan participar. Eso es un trabajo que ya empezó la dirección académica a realizar, porque podrían ser todos los médicos o cuáles. Por ejemplo, en la parte de plasma rico en plaquetas, por ejemplo, depende del sitio donde se aplique, podrían ser médicos ortopedistas. De hecho, hoy en día eso está a la libre. Yo conozco gente que lo hace. La preparación del plasma rico en plaquetas no es la más adecuada. Eso nos lo demuestra cuando nosotros lo utilizamos en el Hospital México, que lo utilizamos para rupturas parciales de tendón, donde te dan requisitos diferentes. Ya el Colegio de Microbiólogos tiene una normativa para cómo se debe realizar eso, cómo los laboratorios debían realizar eso. Podrían ser los reumatólogos, podrían ser médicos especializados en medicina del deporte, o quién pueda ser. Digamos, nosotros siempre dejamos a los médicos generales siempre y cuando tengan el expertise. ¿Y cuál sería ese expertise que tendríamos que esperar? Eso está por regularse, o sea, todavía el trabajo está pendiente tanto el proyecto ¿cómo se llama?, el Ministerio de Salud, y también está el proyecto que tiene aquí, la comisión la dirige el doctor Salazar, y ahora que regrese yo tengo que informarle de lo que estamos haciendo en el Ministerio de Salud, pero la idea es seguir trabajando en eso. Como les digo, todo por el bien del fin último nuestro, que es el paciente. El paciente tiene que recibir la adecuada información. Cuando hablamos de medicina compasiva, es muy obvio que habría alguna forma de regularla, hay regulaciones, pero también a ese paciente hay que exponerle los beneficios, pero sobre todo los riesgos, que es algo que a veces no se habla, o sea, ¿cuáles son los riesgos? Todas estas cosas tienen riesgos y por eso es muy importante que eso sea así. Gracias, doctor. Y hay otra pregunta, parte de la misma, es que si está el Ministerio y el Colegio de Médicos regulando los bancos de células madre. No sé si existirán bancos de células madre acá. En la ley, por ejemplo, bancos de célula madre, bancos de cordón umbilical, existen a nivel privado y la caja tiene, por ejemplo, en los lugares donde se hace el trasplante de médula ósea, tiene, por ejemplo, el San Juan de Dios. De hecho, la microbióloga que está ahí nos ayuda mucho en el colegio, ¿cómo se llama?, el Ministerio de Salud. Esas son cosas que también se tienen que regular. De eso, la habilitación de esos lugares. La habilitación y por ejemplo, es impresionante cuando uno va al Hospital San Juan de Dios, los requisitos que tiene. La microbióloga tiene especialidad en eso. Y hay una serie de requisitos. Igual, si hubiesen, que es una de las cosas que nosotros vemos, la cosa no solo sacar la grasa, ni
centrifugarla. Tiene que haber una clara, y lo dijo la ingeniera Castro, hay que haber una clara identificación y hay que hasta medir la carga de células que hay. O sea, lo que uno tiene que trasplantar o transferir son células madre. Si usted no hace un proceso adecuado, no está generando una adecuada identificación y una adecuada carga de células. Entonces, eso son cosas que van dentro del reglamento, la habilitación de los lugares donde se haga esa identificación, eso es a través del Ministerio de Salud y el Colegio de Microbiólogos, y la otra cosa es si de veras existen adecuados, porque uno siempre ha tenido hace muchos años los bancos de cordón umbilical, ¿qué utilidades tendrán? ¿Cuáles son las situaciones en que se encuentra? Acuérdense que ustedes lo hacían en la comunicación que tiene usted. Si usted puede transmitir enfermedades infecciosas, puede transmitir enfermedades genéticas y puede generar una serie de problemas con el trasplante de célula madre si no se realizan con protocolos adecuados y con una normativa adecuada. Eso va dentro de la propuesta, lo que estamos revisando. Bueno, una pregunta aquí al aire, me imagino que dice, ¿conocen ustedes casos en Costa Rica de clínicas que ofrecen terapias no aprobadas y cobran a los pacientes? ¿Quiera? Nosotros. Okay. Gracias. No, yo le iba a responder, yo simplemente iba a decir que abran el periódico. ¿Verdad? ¿Puedo terminar de contestar la pregunta? Sí, claro. Okay. Cuando yo entré a estudiar medicina, yo entré para ayudar a mi comunidad a que tuviera una mejor calidad de vida. Me formé con esa intención. Durante más de 20 años estuve dedicado a la medicina preventiva. Viendo cómo se desarrollaba, empujando el desarrollo de la misma. Y montada la medicina preventiva me encontré con la necesidad de atender el sufrimiento de la comunidad. Aquel que ya no había logrado entrar dentro del concepto de medicina preventiva. Y entré encontrando que la medicina regenerativa era la solución para eso. Ahora bien, dentro de la medicina regenerativa, en los últimos años, llevo más de 15 años trabajando con esto, encontré que el trasplante de células madre de origen de tejido adiposo ayuda mucho a mis pacientes. Ustedes lo hacen en la clínica. Y la recomendación no es prohíban ustedes eso. Si quieren saber cuántas células se están poniendo y si son de buena calidad, verifiquen que la metodología que se está usando es la adecuada, que cumple con todos los requisitos de higiene, de esterilidad, de entregarle al paciente y decirle, mire, yo le tengo que cobrar porque esto vale. Aunque sea una terapia experimental. Pero ¿Sí, no? yo no sé si le va a servir o no. Y nunca le digo que le va a servir. Nunca. Porque tampoco puedo decirlo cuando le estoy recetando un acetaminofén o una lovastatina. No debo hacerlo. Solo le digo que lo estoy haciendo con el mejor de mis criterios. Y hasta este momento no tengo entendido que sea ilegal. Doctor Ortiz. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Bueno, partamos del hecho de que el Estado es el encargado de velar por la salud de las personas. Es un bien tutelar y le corresponde al Ministerio de Salud regular los establecimientos de salud que están en el país. Vamos a ver, si este es un tema que está, no solamente es un tema de país, es un tema mundial. O sea, esta discusión se está replicando constantemente y probablemente se seguirá replicando en otros países. Es responsabilidad del Estado regular, precisamente, no es prohibir, es regular la forma en que se debe atender a los pacientes.
Personalmente creo que la terapia regenerativa es prometedora, pero este no es el momento. Científicamente no hay evidencia todavía suficiente para respaldar la intervención solamente en uso de progenitores hematopoyéticos. Yo esperaría que ojalá, como la ciencia avanza de rápido, no tengamos que esperar tanto tiempo como sucedió tal vez con los progenitores hematopoyéticos, sino que cuando ya exista evidencia suficiente, los ensayos estén completos y exista de verdad data suficiente para que un metaanálisis, una revisión sistemática me confirmen a mí que hay un beneficio para los pacientes, se pueda incorporar a la práctica. Mientras eso no suceda, a mí me parece que es una forma de experimentar todavía con seres humanos. Y tanto el Estado como nuestra parte tendrá que intervenir. Doctor, usted no puede manejar vehículos si no tiene licencia. Usted no puede portar armas si usted no tiene un permiso de portación de armas. Si el Estado regula una terapia regenerativa y usted no cumple, créame que el Ministerio de Salud le va a cerrar a usted y le va a hacer con el debido proceso el acto administrativo que corresponde, porque usted no estaría a derecho en el país. De igual manera, el Colegio de Médicos está en obligación de hacerlo y nosotros como CONIS, si nos corresponde de igual manera. Muchas gracias, doctor. La doctora, bueno, un minuto de respuesta, de Qué pena. réplica. Okay, ya. En este momento no está regulado el manejo de los drones todavía y yo estoy manejando drones que me sirven para un montón de cosas. No, me refiero, en el momento en que no estaban regulados, yo los manejé, ya los regularon, entonces, bueno, ok, quiere decir que entonces no debo volver a hacer ningún trasplante de células madre. Es que no está aprobado, todavía no hay evidencia suficiente para hacerlo. Es que, vamos a ver, nosotros estamos haciendo ciencia, o sea, hay que tomar la seriedad del caso, doctor. Yo no puedo en este momento aplicarle a pacientes medicamentos en ensayos clínicos fase 1. ¿Usted lo haría? Yo le he aplicado medicamentos a mis pacientes que han pasado todas las fases y que por culpa de recetarles eso han pagado $3.000 millones de multa. O sea, llevaban más de 10 años vendiendo ese medicamento como que no hacía daño, estaba matando del problema del corazón a los pacientes, pero todos estábamos felices porque sostenía a la diabetes en una manera adecuada. Estoy hablando, por ejemplo, de la Avandia. Vamos a ver, vea, yo creo que los médicos sí tenemos formación. Doctor, no se puede utilizar un dispositivo médico, no se puede utilizar un medicamento que todavía está en fase clínica fase 1 o fase 2, no se puede utilizar un procedimiento quirúrgico que todavía no respalde el ejercicio de la medicina. El Estado tiene que velar y lo va a hacer. Es responsabilidad nuestra regular eso en conjunto, tripartitamente, con el Colegio de Médicos y con las instancias que se requieran. Yo creo que hace falta ordenar, doctor, no es prohibir, es ordenar, pero yo creo que es necesario tener mayor grado de evidencia para hacerlo. No se puede hacer en este momento intervenciones en pacientes, en ningún lado del mundo se hace, con medicamentos en fase 1, ni dispositivos médicos en fase 1, ni procedimientos en fase 1. Por lo tanto, si la terapia regenerativa con células madre todavía está en etapas de fase 1, no se puede aplicar. Así de sencillo. La doctora Sancho quería hacer un comentario al respecto. Buenas tardes a todos. Nosotros estamos, y hoy estamos aquí prácticamente todo el comité de ética del Colegio de Médicos, porque tal como lo está diciendo el doctor Baltodano, uno simplemente abre las páginas de Facebook o de cualquier periódico y ahí está la propaganda para las terapias de medicina regenerativa. Pero a la par de eso, los costarricenses también se están informando. No solo el grupo médico está dando la opción de terapias no aprobadas, sino que también los costarricenses están accediendo a Facebook y a la internet para informarse. Entonces, nosotros en el Tribunal de Ética estamos teniendo cada vez más denuncias de los colegas que están haciendo este tipo de terapias. Nos toca dentro del tribunal, después de que la Fiscalía hace toda la investigación,
pues terminar de hacer el debido proceso para ver la verdad real de las cosas y posteriormente pasárselo a la Junta de Gobierno para que ella aplique sanciones. Nos ha llamado la atención que ha aumentado el número de denuncias en este campo. La razón de eso es la propaganda que se está dando, tal como lo dijeron los expertos internacionales, el abuso que se está dando a los pacientes para mayor gasto económico y no tener respuestas, digamos, adecuadas a esas terapias, porque el paciente está informado. O sea, el paciente está viendo que la terapia no le está funcionando, que le da problemas, por un lado, y en algunos casos, pues que se muere el paciente. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos desde la óptica del Tribunal de Ética Médica con respecto a este tipo de terapias que se están dando en el país en forma no regulada. Gracias. Bueno, mientras la doctora llega el micrófono, la doctora Mari Paz, aquí me llegó una pregunta que ya el mismo doctor de Céspedes contestó, que si están comprobadas las mutaciones del gen 53 en el uso de células madre. Creo que ya él dijo que sí, ¿verdad? Este estudio, sí, es decir, en este tipo de células embrionarias, en células pluripotenciales y en las células madre programadas también. Y es que cuando se hace expansión in vitro, que aparece la mutación en este gen. Gracias. Doctora León. Sí, que la preocupación justamente la preocupación mía es que, y lo que dice el doctor Ordóñez es cierto, ha pasado que a pesar de todas las regulaciones internacionales, a pasar de estudios fase 1, fase 2 y fase 3, han llegado a comercializarse medicamentos que producían daño y que no se vio el daño hasta que lo usaron poblaciones grandes, ¿verdad? Y esto no tenía ninguna mala intención. Ahora, ¿qué va a pasar si no se pasan estas etapas? ¿Cómo algo que ni siquiera se le ha probado seguridad se le va a ofrecer a pacientes? El problema es la falsa esperanza que se les da. Yo creo que en ese sentido sí es muy importante guardar el criterio científico que siempre se ha tenido de que las cosas que no han sido probadas, efectivas, contra placebo y seguras, no se deben utilizar abiertamente ni se pueden cobrar por ellas, son investigativas. Yo sé que muchas personas pueden haber respondido. Ahora, ¿se han hecho estudios contra placebo? Muchos pacientes, y nosotros lo sabemos, todos los que somos médicos, que el paciente a veces mejora con solo una buena atención, ¿verdad? Hay muchas cosas que intervienen en la relación médico-paciente en lo que hace a un paciente mejorar, pero no podemos perder la ciencia, la evidencia científica para poder hacer estos procedimientos. ¿Qué va a pasar después? ¿Quién les está dando seguimiento? ¿Verdad? No vayamos a caer en el error de que se les dice, bueno, 3 años. ¿Cuántas veces tiene que pagar el paciente para un seguimiento de 3 años? ¿O es libre? ¿O el seguimiento se lo hacen en la seguridad social? ¿Verdad? Es que esas son las cosas que yo creo que hay que considerar. Aquí hay otra pregunta. Dice que además de la regulación, ¿qué cosas prácticas podemos hacer en el país para facilitar la investigación de técnicas que ya se están usando por la libre, casi en la calle, con células madres, para poder acreditar su uso? No sé si el doctor Monge o el doctor Ortiz. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer en el país para facilitar la investigación de las técnicas que ya se están utilizando en células madre? Para hacer investigación hay que apegarse a los principios éticos, científicos y metodológicos de la Ley 9234 y contar ¿verdad? Con lo que haga falta, ¿verdad? Pero sí, o sea, si hay marco normativo para poder investigar, si se quiere, en el ámbito de la investigación, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera hacerla.
Estamos de acuerdo que la medicina y este tipo de terapias deben estar bien reguladas. Sin embargo, muchas veces para que la FDA apruebe un medicamento de estos, un medicamento o una terapia puede durar 20, 30 años o más. Las personas en fase terminal o que no tienen ninguna opción para la medicina convencional, no tienen tiempo para esperar hasta que una terapia o un medicamento de estos sea aprobada. Entonces, debe de permitírsele a estas personas ser tratadas con medicinas alternativas de cualquier clase, porque si no, simplemente fallecen y esperando que se apruebe. Mi comentario. Gracias. Maripaz, perdón. Sí, es otro. Yo quería hacer algunos comentarios. Yo también pertenezco a la Asociación de Medicina Regenerativa, la cual nació como precisamente esa necesidad que sentimos algunos médicos de tratar de conocer más allá de lo que es solo células madre. Para los que hacemos y hemos hecho tratamientos con medicina regenerativa y células madre, sabemos que las células madre es, por decirlo así, la cereza del pastel. No es lo más importante. De hecho, uno cuando trata pacientes dentro del área de medicina regenerativa hace muchas cosas antes de pensar en un implante de células madre, porque el implante de células madre, pues si no se hace bien hecho puede tener sus complicaciones. Entonces, la Asociación de Medicina Regenerativa tiene muy claro esto y de hecho ha impulsado la parte educativa de todos los médicos que están tratando de conocer de estas terapias. Incluso tuvimos el congreso que antes mencionaron, del cual no fuimos apoyados ni por el Colegio de Médicos ni por el Ministerio de Salud, trayendo gente que tenía un alto conocimiento del tema y que están no solamente de Estados Unidos y no solo hematólogos, o sea, tuvimos neurólogos, psiquiatras, hasta veterinarios, o sea, que están también trabajando en el área veterinaria con terapias regenerativas. Entonces, yo creo que es muy importante conocer no solamente un punto de vista unilateral de la gente que está haciendo terapia regenerativa en una parte nada más, porque medicina regenerativa es algo más que eso. Y lo que usted mencionaba, doctor Céspedes, de no tocar las células, sino manipularlas, yo que trabajo y he estudiado un poquito de la medicina regenerativa y las terapias celulares, estoy totalmente de acuerdo con usted. Entre menos usted toque la célula, es mejor, mucho mejor para las terapias. Por eso es que a nivel de la FDA se dice mínimamente invasivo o invasivo, ¿verdad? Que se pueda tocar el material, porque entre menos usted lo toque, menos reacciones va a tener en el paciente. Y eso es algo que a nivel de un programa de medicina regenerativa debería implementarse. En medicina regenerativa, a nivel del Ministerio de Salud, deben tenerse claros estos dos conceptos también, porque una cosa es medicina regenerativa, que ayer lo planteamos, y otra cosa son células madre. Desde el punto de vista de ese reglamento que ustedes están estableciendo, ustedes están hablando de la parte de medicina regenerativa de células madre, y estamos dejando por fuera una serie de actividades docentes, educativas, técnicas que se están haciendo en el país también. Muchos docentes están haciendo, muchos médicos están haciendo medicina regenerativa y yo los insto a conocer estas terapias. Para eso existen asociaciones como la Asociación de Medicina Regenerativa. No se ha inscrito, ¿por qué? Por una simple razón. Son una serie de profesionales los que están metidos ahí, no solamente médicos. Y el Colegio de Médicos acepta una asociación de profesionales como médicos y existe en esta asociación una serie de 75 profesionales del área de la salud. Entonces, este tema me parecía muy importante aportarles estas ideas. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta? Alguno de los... Sí, doctor. No, en relación a lo que dice la doctora, mire, es muy claro. El reglamento es para terapia regenerativa, pero con la aplicación de células madre. Es muy claro, es eso. Dos, yo creo que si están haciendo una asociación de medicina regenerativa, uno, deberían limitarla al marco médico,
Y aparte de eso, yo creo que uno de los problemas que tenemos, o que usted y yo y todos, es que no establecen bien la terminología, porque si usted la revisa, no se establece bien qué es medicina regenerativa. Yo creo que si hay una asociación, serían los primeros, uno, que tienen que regularlo a través del Colegio de Médicos como médicos, y dos, tienen que darle el marco claro de conceptualización de lo que es medicina regenerativa. Yo creo que los que participan en eso tienen la obligación de hacerlo para que puedan en el futuro manejar eso. Y el reglamento era para terapia regenerativa con el uso de células madre. Así está especificado, no se ha entrado ninguna otra cosa porque eso es la parte donde se está regulando. Doctor de Céspedes. Sí, creo que no le entendí muy bien todo el comentario de la doctora, pero aquí tenemos que recordar lo que señalaba el doctor Wickrema esta mañana, que yo lo viví muy de cerca por diferentes razones, que fue lo de la terapia génica. En los años 70, ya está, esto ya es la solución a todo. El proyecto de genoma humano va a identificar genes de susceptibilidad, de riesgo para cada enfermedad, se hace la terapia génica, iba todo. Todo eso se vino abajo. La terapia génica después de 40 años, 30, 40, apenas está empezando a verse en ciertas enfermedades raras, ¿verdad? Y todavía sigue el asunto muy difícil. Hubo problemas, como dijo el doctor Wickrema, tuvo que suspenderse por efectos tan serios como fallecimientos. En fin, entonces esto es el curso de la investigación biomédica, no es nada fácil. Para llegar a algo que clínicamente sea realmente importante, cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos, muchísimos años. Y el doctor Cruz, ¿verdad? Me parece excelente el trabajo que está haciendo. ¿Y qué es lo de las células reprogramadas? Porque, por ejemplo, las células de tejido adiposo, como le entendí yo al doctor Wickrema, pues no son tan eficaces, eficientes. Entonces hay que manipularlas para que sean más, digo, las de tejido adiposo o estas que está, de donde vengan reprogramadas, ¿verdad? Hay que reprogramarlas para aumentar su potencia y ahí va el riesgo. A mayor potencia, mayor capacidad para malignizarse. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta, no es así tan sencillo. Esto lo plantea como el gran futuro, sí, pero con muchos obstáculos y problemas. No es algo, como dice en inglés, straightforward, que es facilito. Ahí va y cada vez va progresando más. ¿Cómo avanza la medicina? Avanza, pero a golpes y con, a veces hay que echar para atrás. Decía el doctor Cruz, estamos en la fase todavía en que la promesa, todavía las células madre se ven bien como un futuro prometedor. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, entonces ahora, y esto para mí, este es un estudio sumamente serio, es decir, salió en la revista Nature de las mutaciones en este gen, ¿verdad? Y eso hay que tomarlo en cuenta como uno de los problemas que no son inesperados, ¿verdad? Y hay que ir superando todo eso cuesta más que el asunto de veras resulte en un beneficio con poco riesgo, ¿verdad? Muy bien. Ya para finalizar, yo quería hacer un comentario, inclusive con la manera en que se presentan a veces las noticias. Yo hace algunos días que leí sobre la autorización por parte de la FDA a la compañía Novartis para utilizar el nuevo tratamiento CART de células madres modificadas, esas quimeras para leucemias ya en niños que ya estaban prácticamente desahuciados. Bueno, yo sentí un gran alivio, pero en los artículos y la información que corre al público no dice ni el costo ni las complicaciones, que ustedes ya oyeron que ese tipo de tratamiento, que es el único aprobado hasta el momento, tiene una alta morbilidad. Pacientes que terminan en unidades de cuidados intensivos por las complicaciones que dan. Entonces tampoco
aunque esté aprobado no quiere decir que ya hay que usarlo libremente. Y hay que saber digerir muy bien la información que se nos da, de dónde viene, quién la da, porque uno encuentra de todo en los medios sociales, en internet. Bueno, si no hay más comentarios, sí, doctor. Muchas gracias. Primero, bueno, me pongo en las órdenes del Ministerio de Salud para que me metan a la cárcel, así voy a tener tiempo de escribir un libro. Porque, yo aquí delante de todo el mundo, es prueba, ¿verdad?, de que estoy haciendo algo que no debo hacer. Segundo, sí me preocupa por mi comunidad. Cuando se hizo la presentación de cuáles son las posibilidades de trasplante de células madre aprobadas por la FDA, todas pagaron un montón de plata, todas son patentes, no hay ninguna que no tenga patente. Y una investigación donde no le implique a alguien un montón de plata, que es una investigación de un trasplante de células autólogas sin eso, va a ser muy complicado llegar a hacerlo. Así va a pasarnos posiblemente algún día en que solo podemos consumir alimentos de Monsanto porque tienen la investigación que respalda no sé qué cosa, y para podernos comer esa naranja solamente podemos tomar la vitamina C, que fue la única que se demostró que servía. No lo hago con ninguna mala intención, solo en búsqueda de que cuando planteemos algo tengamos el criterio de que lo importante es nuestra comunidad y que es una responsabilidad de todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo solo quiero hacer una acotación a todo lo que se ha dicho ayer y hoy, y es que independientemente de toda la manipulación que nosotros hagamos de la célula ex vivo, siempre cuando reingresa al organismo, necesariamente va a expresarse tanto la parte proteómica como la regulación epigenética es completamente diferente de lo que nosotros logramos afuera. Es por eso que el medicamento que le acaban de aprobar a Novartis probablemente desemboque en eso, porque no podemos reproducir ex vivo lo que producimos in vivo. Básicamente ese era el aporte de uno de los grupos de estudiantes que estábamos discutiendo de la licenciatura de histocitotecnología arriba. Gracias. El organismo humano no es una máquina que se puede reparar simplemente. Tiene una serie de problemas resultado de la evolución de millones de años. Vamos a cerrar acá con la última. Si no, se nos enfría el café. Bueno, no hay café. Por favor. Buenas tardes. Yo quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina porque este foro ha sido sumamente... ha sido sumamente importante, pero yo creo que aquí hay algo muy importante que no debemos dejar de ver, y es el paciente. Ese es el paciente que llega esperanzado. Yo creo que el Colegio de Médicos debería sacar una publicación y decirle al paciente, mire, si usted quiere acceder a eso, bajo riesgo propio, porque el colegio debe pronunciarse y dejar claro y decirle, usted sabrá si lo quiere ir a hacer, todavía no hay la evidencia científica completa que se requiere para la aplicación, y que el paciente también tome parte en su accionar y tome también criterio, porque yo, por ejemplo, como paciente, yo no accedería a nada que no esté probado, yo con mi criterio, pero que el colegio deje claro y diga cómo está esto para que la población pueda tomar decisiones. Al final la persona tiene decisión. Si sería un cáncer final y quiere acceder a eso porque es lo último que le queda, bueno, es una decisión de la persona, pero sería bueno que el colegio también ponga una posición
Y todos leemos el periódico, todos leemos las noticias en CRO y todos decimos, es hora de decirle a la gente, usted bajo riesgo propio va, porque no existe los suficientes ensayos clínicos que aprueben tales y tales terapias. Y que la persona tome también parte en la decisión importante. No solo unilateralmente, nosotros acá, los que estamos sentados y que somos médicos, ¿verdad? Y todavía asusta más cuando dicen que hay gente que no es médico que la está explicando. Entonces hay que hacer algo, el colegio debe de decir algo para la población, para que la población tome una decisión. Sobre todo si eso incurre también en gastos. Puede haber gente muy sencilla que va a ir a hipotecar la casa para poder hacerse un tratamiento de esos y no sabemos las consecuencias al día de hoy porque no hay los suficientes ensayos clínicos, ¿verdad? Entonces, es bueno que la población sepa y que tenga criterio. Muchas gracias. Bueno, vamos a concluir acá y de nuevo, que lo hemos estado repitiendo a lo largo de estos 2 días, es que la intención de la academia fue sentar a todo el mundo que está en esta área a conversar, a expresar nuestras ideas, a educarnos, a ver qué es lo que se está haciendo allende estas fronteras, que a veces se nos queda el mundo muy cerrado entre Peñas Blancas y Paso Canoas, y hay muchísimo más que eso, ¿verdad? Ya vimos que el mundo afuera ofrece muchas cosas, pero también tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que la academia, como académicos, manejamos conceptos de educación y manejamos conceptos de aplicación del método científico que lo hemos estado mencionando continuamente. Nosotros a veces somos esquivos en eso porque nos da pereza sentarnos a hacer revisiones bibliográficas, sentarnos a escribir protocolos, sentarnos a someterlos, sentarnos a ver aspectos de regulación, pero es necesario. Yo creo que, y recalco esta última parte y tal vez focalizando en algo que nosotros también, mucho en nuestra práctica de la medicina, no lo tenemos insertado. Y es algo que comentaba muy bien, que dice el decreto y que comenta la ley, consentimiento informado. Somos poco dados a que sentarnos a hacer y a leerle un consentimiento informado a nuestros pacientes. Y eso es crítico, ya ustedes vieron, si ustedes leen el decreto, que mucho se fundamenta en eso, y parte de la ley de investigación focaliza también en lo que es el consentimiento informado. Tenemos que decirle a los pacientes qué es lo que van a tener, qué es lo que van a sufrir, cuáles son los procesos, todo lo que involucra un consentimiento informado. Eso es muy, muy importante. Todo lo que hemos estado haciendo hoy lleva como objetivo de que los pacientes tengan un beneficio, que no vayan a sufrir cosas ni económicas, ni de índole psicológico, ni financieras, ni físicas, evidentemente, y que tengan un beneficio, porque eso es lo que buscamos a nivel de cada acto médico, y esto realmente es un acto médico. Entonces, muchísimas gracias por haber venido por acá y, doctor, para que cierre usted el foro. Recordarles que ya los certificados están allá afuera y los pueden recoger. Bueno, nada más para cerrar una palabra. Primero que todo, yo creo que de esto se trata el Colegio de Médicos y Cirujanos, junto con la Academia Nacional de Medicina, en el aspecto de que estas son las labores que tiene que hacer el colegio, que es de alguna manera marcar pautas, promocionar el estudio, la ciencia, la academia, y también, lógicamente, como lo dijo la doctora, que acaba de decir ahorita, pues lógicamente nos debemos a la población, al país, y sí, la idea de la Academia Nacional de Medicina y del colegio es iniciar una campaña y una serie de declaraciones a nivel de la prensa para que la gente sepa a qué atenerse con este tipo de tratamientos. Como todo en el mundo, ¿verdad? El que quiere hacer las cosas y a pesar de las advertencias o lo que sea, está dentro de su
capacidad de decisión y libre albedrío. Pero nada más ya para terminar, darle las gracias a la Academia Nacional de Medicina, sin lugar a dudas a todos los participantes, a los ponentes e incluso a ustedes mismos por estar aquí. Digo que se cumplió el objetivo fundamental, que era por lo cual venimos trabajando desde marzo, después juntos hasta este foro, que yo creo que nos da ha ido moviendo, está causando escozor, y igual la idea es incidir en las autoridades superiores en una forma conjunta para sacar lo mejor para el país y para la práctica de la medicina y lógicamente para los pacientes y cumplir nuestro fin fundamental del colegio. Muchísimas gracias a todos y muy agradecidos, nada más. Estamos aquí pues para servicio de todos ustedes en el Colegio de Médicos. Gracias.